En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo octavo, el pecado. Estamos en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo ha dedicado 11 números al estudio del tema que tiene como título la gravedad del pecado mortal o venial. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1861 al 1863. Número 1861 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Este es un número preciosísimo que nos regala, lleno de esperanza, el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Vamos a ir desglosando este número, que es un poco extenso, ¿no? Lo primero que llama la atención en este número es que dice posibilidad radical. Es una expresión como muy fuerte, ¿no? Esto de radical. Y se refiere a que la libertad en su propia raíz y por su propia esencia o definición conlleva siempre la posibilidad de una elección, sea bien hecha o sea mal hecha. Pero la libertad siempre lleva la posibilidad de una elección. Y ante esto hay dos preguntas importantes que vienen a nuestra mente en este momento. ¿Por qué Dios no impide que el hombre cometa errores? ¿Dios no nos podría haber creado sin la posibilidad de pecar? Esto lo hizo con otras criaturas. Hay criaturas que no tienen la posibilidad de pecar, pero tampoco tienen la posibilidad de amar. Es que es incompatible. Si no hay capacidad de amar, tampoco hay capacidad de pecar. El amor y la libertad van unidos. Y es precisamente aquí, queridos amigos, donde radica la grandeza del hombre, que puede dar gloria a Dios y de hecho ha sido creado para dar gloria a Dios. Y si el hombre no lo hace, es porque está pecando. Esto es muy importantísimo. Si no le estoy dando gloria a Dios, que es el fin de mi vida, entonces estoy pecando. Pero a nosotros nos toca vivir y luchar en una cultura muy reivindicativa. Todo el mundo pide libertad, pero nadie está dispuesto a asumir la responsabilidad de esa libertad. Y esto es una contradicción. Si pido libertades,
tengo que estar dispuesto a asumir las responsabilidades de esas libertades. Porque de lo contrario estoy manipulando todo. Si se pide libertad cuando conviene, pero cuando no conviene, entonces decimos una disculpa, como es que el hombre tiene muchos condicionamientos, el hombre no puede ser completamente libre, no se le puede pedir responsabilidades. Es cierto que el hombre tiene muchos condicionamientos, hay cosas que lo condicionan, claro que sí, pero no lo determinan. Al final eres tú el que te determinas, al final eres tú el que eliges. Por eso el catecismo en esta definición lo dice tan contundente, es la capacidad radical de poder elegir. Y esto desde lo más grande hasta lo más pequeño. Alguno podría decir, sí, pero ¿y si estoy en la cárcel? ¿Qué capacidad tengo de elegir si estoy encerrado? Y sí, se puede elegir. Porque estando en la cárcel, puedes elegir que esa situación en la que estás te conduzca al odio, al rencor, a la venganza, al autodestruirte, o por el contrario, aunque estés encerrado, puedes optar libremente, elegir abrirte interiormente al arrepentimiento, al perdón, a la reconciliación, al cambio de vida, al prepararse para salir de ahí. Las dos opciones están aunque estés enterrado. Es una opción libre. Aunque estés atado en cadenas y a los grilletes, siempre habrá la capacidad de determinarse interiormente. Esto nos lo enseñó también Víctor Frank en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí en los campos de concentración, donde estaban exterminando a los judíos, Víctor Frank sabía que iba a morir ahí en ese campo de concentración, mas se propuso una cosa: yo ya sé que voy a morir, ¿ahora qué me voy a dedicar mientras muero? Me voy a dedicar a ayudarle a esta gente a morir con dignidad. Ya sé que nos vamos a morir, pero una cosa va a ser morir sin dignidad y otra cosa es morir con dignidad. Me voy a dedicar a eso. Al final de su vida, ¿no le tocó? ¿No murió? Es precisamente de esa radical libertad de la que dice el catecismo que se desprende la posibilidad del pecado mortal o la posibilidad del amor. Qué cosa más hermosa esta, que nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Por qué creó Dios al hombre libre, sabiendo que iba a utilizar mal su libertad, sabiendo que iba a pecar? ¿Por qué lo hizo así? Y realmente nos tiene que llenar de gran esperanza esta pregunta, porque nos abre una perspectiva. Dios crea al hombre libre porque Él sabía que se iban a desprender más bienes de la posibilidad del amor, de la posibilidad del hombre siendo libre, que los males que se iban a desprender siendo libre, pecando. Dios sabía eso. Son mayores los bienes que se desprenden del amor que los males que se desprenden del pecado, aunque a veces lastimosamente nos hemos acostumbrado solamente a fijarnos en aquello que es pecado, a que el mal reluzca más, como que brille más, y nos hemos olvidado de hablar de lo bello, de lo bueno. Nos hemos olvidado hablar del amor. Nos hemos vuelto casi como periodistas amarillistas. Luego continúa el catecismo diciendo: entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante.
es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Qué cosa tan clara esta como nos habla el catecismo. La pérdida de la caridad, la pérdida del amor, la privación de la gracia santificante, la exclusión del reino de Cristo, la muerte eterna en el infierno. Son muchas cosas las que están en juego en nuestras opciones de libertad. Son muchas cosas las que podemos perder por elegir el mal. Y hemos dicho en otras catequesis que esto precisamente, queridos amigos, hay que entenderlo correctamente. Hay que tener cuidado de no hacer una interpretación incorrecta del tema de la condenación, como si fuera una decisión externa a nosotros o caprichosa de Dios. Como si la condenación o salvación dependiera de que el juez tenga, pues digámoslo así, manga ancha o no conmigo. Esta imagen proyectada de Dios que muchos hombres han querido venderle al mundo es una imagen ridícula. Esta es una imagen de la justicia humana, que dependiendo del juez que te toque, la sentencia podría ser diferente. Al final la sentencia no depende de la verdad o de la mentira en sí misma, sino del juez. Y eso es una imagen netamente humana. Esa imagen de que depende del juez no se puede proyectar en Dios, porque estaríamos haciendo de Dios una caricatura. La salvación o la condenación no dependen de un juicio que alguien externo a nosotros haga. El catecismo nos habla aquí es de una autoexclusión. Es decir, el pecado es una ruptura de la amistad con Dios, es una autoexclusión. Yo mismo me excluyo. Porque no puedo tener una amistad. ¿Y por qué no la puedo tener? Porque no la he querido. El amor no es obligado, el amor es libre. El infierno no es que sea como un cuarto donde se nos castiga. El infierno es la exclusión propia que yo he hecho, que yo he elegido, de romper mi amistad con Dios. Y Dios respeta esa decisión que yo he tomado de rechazar su amistad. La va a respetar profundamente. En el infierno también hay un misterio de respeto de la decisión del hombre por parte de Dios. Qué cosa tan fuerte esta. Pero Dios me ama tanto que respeta que yo haya elegido condenarme. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica que hemos comentado en estas catequesis, Spe Salvi, afirmaba el Papa esa posibilidad real de exclusión. Decía el Papa, puede haber personas que han destruido en sí mismas el deseo de la verdad y de la disponibilidad para el amor. Puede haberlas. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas el amor. Y esto es una perspectiva terrible. Pero en algunos casos, dice el Papa, podemos distinguir en nuestra propia historia figuras de ese tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable.
Esto es lo que se indica en la palabra infierno. Y es necesario para alguien que está en pecado mortal que se abra el arrepentimiento. No se puede morir en pecado mortal y sin arrepentimiento pretender tener la amistad con Dios. Es necesario que el rechazo que ha tenido durante mucho tiempo hacia Dios haya sido reparado antes de morir. Contundente esto. Por eso nuestro trabajo tiene que ser a que no se muera nadie en pecado mortal. A que todos tengamos la posibilidad de mirar para atrás y remediar, reparar aquello que ha sido dañado, no importa, aunque sea toda la vida, como dice el Papa Benedicto XVI. Aunque su vida la haya convertido en una mentira, aunque haya vivido para el odio, aunque haya pisoteado el amor, no importa. Siempre hay una oportunidad para mirar hacia atrás y reparar. Y termina este número del catecismo diciendo, sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto en sí sea una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. O lo que es lo mismo, ¿no? Nosotros podemos juzgar si una persona ha cometido un pecado grave, eso podríamos verlo. Pero decir que ese pecado es un pecado mortal, eso ya no nos corresponde decirlo. Precisamente ¿por qué? Porque, como hemos dicho en la catequesis anterior, el pecado requiere una materia grave, un conocimiento y una voluntad. Y nosotros muchas veces lo primero o lo único que llegamos a conocer es quizás la materia grave. Pero es muy difícil conocer si esa persona tenía conocimiento y si esa persona había decidido desde su voluntad cometer ese pecado. Para nosotros, es muy difícil conocer la interioridad del hombre. Por eso, la Iglesia ha tomado tan en serio durante su historia y ha insistido tanto en ese no juzguéis. Incluso tiene un adagio latino la Iglesia que dice, de lo interno ni la Iglesia juzga. De internis neque ecclesia. De lo interior, del interno, ni la Iglesia juzga. Porque no sabemos, porque no podemos conocer interiormente al hombre. La Iglesia, cuando está perdonando los pecados, no dicta sentencias. La Iglesia no dice, esto es venial o esto es mortal. La Iglesia, tal y como escucha al penitente pecador, intenta darle un consejo y le absuelve los pecados. Pero no juzga. Escucha y absuelve. Qué cosa tan bonita. Es un principio muy importante esto de no juzgar lo que no conocemos. Es incluso un principio de salud en la relación con los demás. No tener una relación con alguien juzgando, purificando nuestros pensamientos hacia los demás. Porque no podemos juzgar a las personas por dentro, porque es muy difícil saber qué hay dentro de cada persona. Dicho esto, el Catecismo nos propone el número 1862 que dice, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento.
El pecado venial puede serlo por dos motivos. Primer motivo, porque la materia sea leve. Aunque el conocimiento y la libertad hayan sido plena, la materia puede ser leve. Y segundo, porque la materia, si ha sido grave, pero hay falta de conocimiento, falta de conciencia o falta de libertad, entonces es leve. Y esta distinción, queridos amigos, nos lleva a comprender al hombre en toda su complejidad. Por supuesto que alguno, en este momento escuchando esto, estará pensando que puede que haya pecados de materia leve, que por malicia o porque han sido hechos con plena conciencia y conocimiento, al final sean más graves delante de Dios que otros pecados. Que incluso otros pecados que tuvieran materia grave en sí. Esto es importante tenerlo presente en el momento nosotros de mirar las acciones que hacemos en nuestra vida. Ver la complejidad de la materia, si es leve o si es grave. Y para complementar esto, el Catecismo nos presenta el número 1863 que nos dice: el pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer un pecado mortal. No obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. No priva de la gracia santificante, no priva de la amistad con Dios, no priva de la caridad, por tanto, de la bienaventuranza eterna. Otro número que nos da una esperanza increíble. El primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Si alguien está pegado a las cosas, necesariamente incapacita su alma para poder amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso el Catecismo nos dice: el pecado venial debilita la caridad, porque lo que tiene es un afecto desordenado a los bienes creados, porque ama más la criatura que al Creador. Los pecados veniales, en buena medida, hacen esto, ¿no? Los bienes creados nos acaban creando apegos y lazos en nosotros y nos amarran. No es que conlleve en nosotros un pecado mortal que nos impida amar a Dios, no. No nos impide amar a Dios, pero sí que nos impide poner a Dios sobre todas las cosas. Por ejemplo, el apego a la fama. Por ejemplo, el apego a mis propios planes. Posiblemente estoy tan apegado a estas cosas. Estoy tan apegado al placer, al éxito, al dinero y al tener, que me olvido del Creador. Esa imagen que en algunos momentos hemos comentado que nos enseñó San Juan de la Cruz, cuando él explica que a un águila se le puede impedir volar, y se le puede impedir volar atándole la patita con un lazo, con una cadena, con un lazo de barco, con los que amarran los barcos, así de grueso. Se le puede impedir volar amarrándole una pata con un lazo de esos, pero también se le puede impedir volar atándola con un hilo. Lo que importa no es cuál es el tamaño con el que está amarrada la pata de esa águila. Lo que importa es que no puede volar.
Algo así ocurre con los pecados veniales. Esos apegos, que posiblemente sean un hilito, nos impiden volar, nos impiden llegar a Dios. Y son solo un hilito. Bastaría con el más mínimo movimiento de fuerza para que se reviente. Pero ese movimiento de fuerza, si no se hace, no podrá volar. Por eso este número 1863 dice: impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Y por eso merece penas temporales. Las virtudes, para que crezcan, como ya lo hemos dicho en las catequesis sobre las virtudes, tiene que ser puesta en ejercicio. Si no se ponen en ejercicio las virtudes, no se desarrollan. Eso es lo que nos enseñó tanto y que hablamos tanto Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, para crecer en la virtud de la caridad hay que ejercitar la virtud en todo momento. Si tengo 5 grados de caridad, la única manera que tengo de crecer en caridad es ejercitar esos 5 grados que tengo. Si solo ejercito 2, de los 5 que tengo, no avanzo en la virtud. Me quedo corto. Es como el deportista que ha tenido la capacidad de correr a una velocidad determinada. Si en el siguiente ejercicio va por debajo de lo que puede, entonces no incrementa su capacidad atlética. O los que levantan pesas, ¿no? Si en el siguiente ejercicio no incrementas esa capacidad de poder levantar determinado peso, entonces no creces y pierdes tu capacidad atlética. Esto es lo que hacen los pecados veniales, con aquellos apegos. Hacen que las virtudes no se ejerciten plenamente y en vez de ir para adelante, nos pasa lo de los cangrejos. Vamos es para atrás. Luego el catecismo nos dice: el pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer un pecado mortal. Y aquí es importante recalcar esto que ya hemos dicho. La suma de pecados veniales no hace un pecado mortal, no funciona así. Pero sí es verdad que vivir en pecado venial constante, de una manera deliberada, hace que yo pierda mis defensas y finalmente termine cayendo en el pecado mortal. O dicho al revés, es muy difícil que alguien caiga en pecados mortales sin haber estado en pecado venial previamente. Por ejemplo, ¿no? El drogadicto. Es difícil que una persona empiece a drogarse con heroína. Lo lógico es empezar con los famosos cigarros, ¿sí?, con los famosos porros de marihuana, y después va incrementando. Es decir, la persona se va debilitando en el consumo de aquello que está metiendo en su cuerpo. En el pecado, con el pecado venial, nos vamos debilitando en el amor a Dios. Bajamos nuestro listón moral y nos vamos conformando con los mínimos. Y ahí el problema, porque nos acostumbramos entonces a vivir toda nuestra vida en pecado venial. Quizás no en mortal, pero en venial. Y ya solamente queda un paso pequeño para empezar a vivir en pecado mortal, porque me he debilitado tanto en acostumbrarme a vivir en constante pecado venial, que lo que sigue prácticamente es nada.
Me he acostumbrado a cruzar todas las fronteras entre el pecado venial, entre uno y otro. He ido desdibujando en mi vida esa imagen de Dios. Y entonces estoy prácticamente preparado para entrar en vida de pecado mortal. Por eso es importante tener presente este semáforo en rojo ante el pecado venial. No acostumbrarme nunca a vivir en pecado venial como si eso fuera lo que se debería de hacer. Es el pecado venial el que hace que poco a poco nos vayamos conformando en nuestra mediocridad. Es el pecado mortal el que hace burlarme de una propuesta de santidad de vida y decir, no, eso no es para mí, eso es cosa de curas o de monjas. No hay que burlarse de esa propuesta que el Señor nos hace de ser perfectos como Él, de desechar en nuestra vida la mediocridad para entrar en una propuesta de perfección como Él. Por eso nos previene el catecismo contra el pecado venial deliberado, contra una vida constante de pecado. Y nos invita a arrepentirnos de eso, para no quedarnos en ese estado, para no estar tan vulnerables a cometer un pecado mortal. Luego dice el catecismo, no obstante, el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad y a la amistad con Dios. No rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. No nos priva de la gracia santificante. No nos priva de la amistad con Dios. No nos priva de la caridad. Y por tanto, no nos priva de la bienaventuranza eterna. ¿Qué cosa más bonita? Dice, es humanamente reparable. Precisamente lo dice así porque el catecismo nos quiere hacer entender que el pecado mortal no es humanamente reparable, pero el pecado venial sí. Para reparar el pecado mortal tiene que haber una gracia especial de Jesucristo que nos regenere, que nos renueve, que nos haga resucitar a una vida nueva. Con el pecado venial es humanamente reparable. Y qué bueno que es así. Y el catecismo aquí nos remite a una cita preciosa de San Agustín que dice, el hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Impresionante, San Agustín. Creo que no se puede decir ni más alto ni más claro. Muchos tendrían que escuchar esto, tendríamos que traerlo a nuestra vida. Y esta realidad es lo que hace tan hermosa la doctrina de la Iglesia Católica, que es directa y clara. Llevamos todos un mensaje para ofrecer al mundo. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Nuestra esperanza es, ante todo, la confesión. La confesión es el regalo de la auténtica esperanza. La confesión es la invitación a toda persona que esté en pecado venial o que esté en pecado mortal a recibir esperanza. Nosotros confiamos que en el sacramento de la confesión Dios nos hace nuevos, Dios nos regenera.
Dios vuelve a creer en nosotros y nos vuelve a regalar esa vocación de eternidad y de santidad. Por eso la invitación a la confesión, por lo menos una vez, por lo menos 3 veces al año, si se puede. Si es más, pues bendito sea Dios. Esto es importante, queridos amigos. Para combatir el pecado, sea el mortal o sea el venial. Y entonces se pregunta el Papa Benedicto XVI en esa encíclica que hemos comentado, Spe Salvi: ¿qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el juez? Toda la suciedad que han acumulado durante toda su vida se hará de repente irrelevante, así como diciendo, aquí no pasó nada. Pero naturalmente que sí pasa. Y Dios, que es la santidad, necesita que el hombre que se ponga enfrente esté purificado para poder comparecer ante Él. Y ese es el misterio de la purificación. Y por eso el purgatorio. Para poder purificarse antes de estar en la presencia de Dios. Por tanto, el pecado venial lleva una pena temporal. El pecado mortal lleva una pena eterna. El pecado venial necesita ser reparado y purificado. Y eso lo realiza el hombre en esta vida o en el purgatorio. Pero el pecado mortal no. El pecado mortal se tiene que remediar, se tiene que reparar en esta vida, porque en la otra ya no hay oportunidad. Ya no hay. Por eso, como decíamos hace un momento, que nadie muera en pecado mortal. Esa tiene que ser una invitación para nosotros tremenda. Es importantísimo en las catequesis enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos a hacer bien su acto de contrición, su examen de conciencia, a preparar bien su confesión. Es importantísimo esta invitación a vivir una vida de virtud, a vivir la caridad, a vivir el amor al prójimo, a vivir la oración intensa, a ser capaces de hacer un sacrificio, a mortificar nuestra vida. Cuando todo lo que nos pide es comodidad, nosotros hacer el ejercicio de mortificarnos también un poco y hacer la confesión sacramental de los pecados. Todo esto es parte de un hombre y una mujer que está caminando en la vida espiritual y que quiere llegar a la santidad. Porque esa confesión nos va a regalar la gracia para seguir combatiendo contra nuestros pecados veniales y para ponerle un blindaje a nuestra vida de no caer en pecado mortal. Por eso esta es la invitación que nos hace, queridos amigos, el catecismo. Creerle a Dios que me quiere santo. Creerle a Dios que está esperándome en todo momento con su gracia para darme la fortaleza en mi camino. Y creerle a Dios que me está esperando para repararme, para regenerarme en esta vida y poder llegar a Él en la vida eterna.